Bueno, ahora sí, seguimos con el próximo panel, donde, bueno, además de hacer la introducción, me va a tocar ser moderador. Es un placer, bienvenidas Mai, Roberto, Fer. Un placer para nosotros tenerlos acá y para mí poder entrevistarlos y charlar un ratito respecto a la adopción de AI. Así que bienvenidos los tres. Hola, ¿cómo estás? Muy ¿Qué haces, bien. Fede? ¿Cómo te va? Buen día. Bien. Buen día a todos. Bueno, hago una pequeña intro, los mencioné al principio, pero Mai es CPO de Ualá, está liderando toda la estrategia de producto en esta fintech nacida en Argentina y ya regionalizada. Además de Ualá, trabajó antes en Nubank, en Mercado Pago y es docente de Product Management en posgrados. Roberto es socio en la parte que tiene que ver con inteligencia artificial en Price. Y Fer es Global VP de tecnología de Banco Santander. Así que bueno, un placer tenerlos a los tres acá. Quería arrancar con un concepto que cerró recién Dani, ¿no? En realidad que lo mencionó al principio, y hablaba de esta ola de inteligencia artificial, que es una nueva revolución industrial. Y bueno, Roberto, Fer, imagino que ustedes han pasado distintas olas desde la llegada de los ERPs, cloud, todo lo que tiene que ver con Internet en los 2000, y arrancar con algo general, ¿no? Preguntarles qué ven distinto y qué ven parecido, ¿no? En esta nueva ola de tecnología respecto a otras que hemos venido teniendo en los últimos 20 voraz años de tecnología. ¿Querés empezar, Fer? Dale, mirá, qué sé yo, rápido, ¿no? Yo creo que esto es realmente diferente, o sea, y estamos en un momento que todavía no terminamos de darnos cuenta lo que implica y lo que va a implicar. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Si hoy por hoy desapareciese la IA de nuestras vidas, probablemente seguiríamos viviendo igual, ¿no? Ahora, cada día que pasa, cada trimestre que pasa, cada quarter que pasa, aparecen nuevas cosas que se van incorporando en nuestro día a día. Y por ahí, yo habiendo pasado por un montón de tecnologías, igual que todos los que están acá, me pasa como cuando arrancó Internet, ¿viste? Que podíamos vivir sin Internet y hoy en día es casi imposible pensar, ¿no? Sin vivir sin Internet. Nuestras compañías no funcionan sin Internet. Yo creo que esto de a poquito va a terminar siendo algo parecido, con algo que en realidad yo lo llamo la democratización del cliente, que no depende de las compañías adoptarlo o no adoptarlo, ponerlo en la mano del cliente o no. Por supuesto que todos nosotros hacemos un montón en la diaria, pero el que lo adopta es el cliente de a pie, todos los días. Entonces, vos no te puedes dar el lujo de no empezar a atender a tu cliente, de no ofrecerle servicios o productos de una forma diferente, porque el cliente en sí lo va adoptando. Entonces, para mí es un cambio, si querés, muy grande, muy disruptivo, que se va a quedar en nuestras vidas, que obviamente todavía tiene un montón de cosas por probarse y por adoptarse, y después podemos hablar un poquito de cómo estamos acotando y tamizando el funnel en Santander para estar seguro de que lo que le implementamos tiene su repago, pero de verdad para mí es un cambio de los distintos. No es, apareció blockchain, no es una tecnología más. O Buenísimo. sea que yo coincido con lo que plantea Fer. Te agrego un par de cosas. A diferencia por ahí de cloud o de algunas que vos mencionás, donde hay una curva más o menos permanente de adopción, de éxito, de internalización en la vida de cada uno de nosotros, la IA, viste, tiene décadas y tuvo un montón de sobresaltos que se catalizaron muchísimo a partir del fin del 22 con lo que es generativa, ¿no? Eh, a mí me parece que lo hace bien distinto es que tenés una adopción instantánea porque el lenguaje facilita que cualquier persona, colaborador, individuo, sin saber tecnología, puede sacarle jugo a la inteligencia artificial. Eso ya de por sí te impone velocidades y la forma de gobernar la innovación que es muy, muy distinta. La otra cosa es que el vector de valor, o sea, a través de qué agrega valor la inteligencia artificial, es el conocimiento, es la predicción y además con respuestas probabilísticas. Esto
es muy distinto a lo que nos pasaba, por lo tanto, la forma de controlar los riesgos, de hacer gobernanza, es muy distinto. Donde sí veo similitudes es que, como toda tecnología que genera mucho cambio, es importante cómo nos adecuamos como individuos y como organizaciones a adoptar. O sea, adoptar no es poner tecnología, es que la tecnología, la organización cambie, dado que ahora existe esta tecnología, ¿no? Entonces, ahí me parece que es la parte donde hay similitudes. Buenísimo, buenísimo. Mai, ¿vos ves alguna diferencia, algo en común bueno, distinto a lo de los chicos, de cómo realmente esta ola está cambiando la manera en la cual trabajamos? A ver, yo creo que no quiero repetirme con los chicos, creo que coincido plenamente con todo lo que mencionaron. Creo que sí hay desafíos muy particulares, que por ahí las olas anteriores o esos crashes tecnológicos que fuimos teniendo a lo largo de las últimas décadas, por ahí nos lo planteaban de forma diferente, ¿no? Y creo que todos seguramente lo leyeron y muchos de los que lo están en la audiencia también. Hace muy poquito el MIT sacó un artículo o un estudio que decía el 95% de las soluciones que hoy se están creando, se están desarrollando en las empresas en relación a utilización de AI, todavía no están alcanzando niveles de éxito que esas mismas compañías esperaban cuando arrancaron esas inversiones, ¿no? Y creo que eso claramente nos muestra todavía el gap de desafío que tenemos ahí, que creo que podríamos hacer una charla solo de eso, y podríamos hablar una hora completa o más probablemente de eso. Yo creo que sí, mi formación original es en ingeniería en informática, entonces por ahí yo como que pude entender ciertos cambios en la forma de pensar las cosas que también fueron afrontando los equipos, ¿no? Digo, a mí también me gusta verlo mucho desde el lado del desafío que estas tecnologías plantean para las personas que están creando tecnología y creando productos a partir de esto. Y una de las primeras cosas que pasaban, que no sé si Roberto y Fer van a compartir, es veníamos como con una mirada de desarrollar productos y desarrollar tecnología muy determinística, ¿no? Los equipos de producto, los equipos de experiencia de usuario pensaban en un producto y decían, bueno, si el usuario hace A y entonces B, entonces pasa C, ¿no? Estábamos como muy acostumbrados a pensar nuestros productos de esa forma y ahí nos plantea algo muy diferente, ¿no? Que es setear el contexto y un poco también, no sorprendernos, pero sí ir retroalimentando esa respuesta en la medida en que se va adaptando y nos va planteando sorpresas en el camino que podemos ir capturando y convirtiendo en productos. Y yo veía mucho a los equipos en eso, ¿no? Era como que trataban de, bueno, parar la frustración de, habíamos armado todo esto y se comportaba de esta forma ayer y hoy lo volvimos a correr y se comporta diferente, y vista como una frustración en vez de, ok, para esto es diferente. Nuestra forma de abordar este problema y de pensar este producto tiene que ser diferente. Y ahí lo conecto con toda la vida, creo que todos los que nos estén escuchando y por ahí vengan de equipos de producto, de desarrollo de producto, habrán escuchado esto, ¿no? De enamorarnos del problema y no de las soluciones. Y yo veo mucho todavía de esto, y lo veo en mis equipos, lo veo hasta en mí, lo veo en otras empresas que ante esta nueva posibilidad estamos tratando como de empujar la solución, ¿no? Es como la tecnología en busca del problema. Entonces agarramos y decimos, mira, pude armar esto, que está buenísimo, ¿y qué podemos hacer con esto? Y empezamos a empujar problemas, y creo que gran parte de ese 95% de no éxito muchas veces tiene que ver con eso, ¿no? Así que sin dudas creo que el desafío más grande que tenemos hoy y el cambio que estamos viviendo es incluso más cultural y no solo tecnológico y de adopción, sino de adopción de cada uno de nosotros como individuos, como decía Roberto, de un paradigma de una tecnología que es nueva y que trae un montón de cosas muy nuevas, pero que también nos exige desaprender mucho de quizás lo que aprendimos en los últimos años. Buenísimo, buenísimo. Hay algo que decía Fer al principio, ¿no? De pensar desde el lado del usuario, que yo lo charlo mucho en los equipos para adentro, ¿no? Y a veces entender que la vara de calidad del usuario del otro lado está subiendo todo el tiempo, ¿no? Porque la tecnología, porque un competidor y porque otras herramientas que usan nos levantan la vara todo el tiempo, y cómo nosotros, como líderes de equipo, podemos mantenernos actualizados y que nuestros equipos puedan todo el tiempo estar entregando esa nueva vara que nos exigen los clientes y los usuarios de cada una de nuestras soluciones. Y quizás ahí entender qué cosas creen que
que funcionan y qué cosas creen que no han funcionado en el pasado de lograr ese cambio de mindset que decía Mayra, ese cambio de manera de hacer las cosas en los equipos, ¿no? O sea, justo venía una charla con el líder de una compañía global y la estrategia había sido, bueno, compremos las licencias de ChatGPT y démoselos a los colaboradores y nada, hay algunos cursos de ChatGPT, lo van a poder usar. Y otro approach de una compañía más chica, un startup, dijo, primero usémoslo internamente nosotros, entendamos cómo funciona y después compramos las licencias, ¿no? O sea, dos abordajes completamente distintos respecto a cómo adoptar AI. ¿Qué ven ustedes que son estrategias que les estén resultando en cada una de sus compañías para lograr adoptar AI? Mirá, a ver, y coincido con todo lo que decía May antes también de cómo, viste, nos interpela a nosotros. Nosotros un poquito estamos haciendo todo lo que acabas de decir y mucho menos de lo que veníamos haciendo antes. ¿Y qué quiere decir esto? Nos dimos cuenta que habíamos pasado un 2024 hablando un montón y haciendo menos de lo que podíamos hacer y con menos impacto, ¿no? Y por otro lado dijimos, bueno, entonces, ¿cómo vamos a impactar realmente de puertas para adentro para darle algo mejor al cliente? Esto que decía May es muy importante porque no es solo los equipos de tecnología, es la organización overall, no es solo IT, de hecho nosotros trabajamos por dominios unificados, tecnología y producto, porque si no esto no pasa. E hicimos un poquito de todo. Por un lado, ¿qué hicimos? Primero, cortamos 1.200 POC que teníamos alrededor del mundo probando cosas. Y dijimos, che, nos vamos a enfocar en estas 4 dimensiones. Las 4 dimensiones es atención del cliente, atención de empleados, procesos punta a punta digitales end-to-end con herramientas. Hemos invertido incluso en compañías que eran de IA, que hemos puesto dinero y hemos comprado una parte o la hemos adquirido completamente. Y después, obviamente, el coding. O sea, obviamente estamos buscando hacer mucho coding con inteligencia artificial. Y una vez que agarramos esos 4 vectores, dijimos, y además vamos a comprar, somos más o menos 205.000 empleados, 60.000 licencias de ChatGPT, hicimos un acuerdo con OpenAI en nuestro tenant y vamos a darle a la gente, a nuestra gente, para que empiece a utilizarla y ver qué sucede. Y empezó a pasar de todo. Empezó a pasar gente que no la usa, gente que empezó a crear agentes propios y empezó a resolver un proceso per se. Y nos dimos cuenta que desde el lado de tecnología no íbamos a poder viralizar todo si no usábamos a todo el negocio. Obviamente tenemos mucha gobernabilidad, tenemos mucha ciberseguridad, tenemos mucho tema de operar en nuestros tenant, pero estamos haciendo un poco de todo y además, Fede, acotándolo y buscando resultados. Hay cosas que no encontramos todavía el resultado, hay cosas que encontramos mucho valor, lo capitalizamos y buscamos, ya sea la eficiencia o la productividad, ¿no? O puede ser las dos cosas juntas. Pero de verdad te sorprende también como si vos no lo ponés, por lo menos se pasa en Santander, si vos no lo ponés en la mano de la gente, tus propios empleados te lo empiezan a reclamar. Y me vuelvo a quedar con lo que decía May al principio y termino con esto, por lo menos esta parte, ¿no? Nosotros también lo que estamos viviendo es cómo el cliente se te acerca a través de la IA con un conocimiento mucho más sofisticado. Y eso te desafía en cómo lo atendés, ¿no? Probablemente antes un cliente que llamaba a la mesa de dinero para hacer una operación dependía de que el banquero le diga las tablas de los Jedis para ver cómo invertir en su portafolio. Y hoy por ahí te llama una persona que pasó su portafolio por ChatGPT, por Grok, por lo que sea, y viene con una sugerencia y desafía al banquero en el conocimiento. Sí, está buenísimo. ¿Cómo cuestionás esta estrategia de portfolio? Ya viene directo con una primera respuesta. Y nosotros tenemos pilotos en nuestro propio laboratorio donde haciendo con agentes mejoramos las carteras que banqueros de 30 años recontra sofisticados hacen. Entonces, y eso no pasa dentro del banco, pasa adentro y pasa afuera por parte del cliente. Entonces, para mí te eleva un montón más, ¿no? No sé si me fui por las ramas, creo que te respondí. No, tengo una pregunta, Fer, y ya los dejo hablar, Roberto. Y buscando resultados, Fede. Buenísimo. Ahí ya los dejo en los casos de Wallah y de Price, pero me quedé con algo que mencionabas.
Digo, en esta estrategia de los 4 grandes verticales, internamente, ¿cuáles creen que son los KPIs correctos para decir lo estamos llevando adelante o no? O sea, ¿son horas que se ahorran? ¿Es nivel de satisfacción del cliente? ¿Cuál es el KPI? Adopción interna, NPS seguro por si tenés impacto en el cliente. Cost to income, porque de verdad en el fondo, si vos estás mejorando la atención y estás mejorando tu contact center y podés bajar el costo de tu contact center, genial. Y por ahí más productividad. O sea, nosotros empezando a codear de una manera diferente, no es que tenemos menos gente, sino que hacemos más cosas, pasamos más cosas a producción, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si querés productividad, eficiencia, nivel de adopción importante y obviamente resultados. Hemos tirado POCs a la basura, no te voy a mentir, y está bien, está Sí. bien. Y también estamos decidiendo algo que es importante. Por ahí estamos resolviendo un problema hoy en una tecnología actual. Si es la para siempre, estamos casi seguros que no. Pero ahora nos resuelve. Aparecerá otra cosa que nos resolverá algo mejor y bueno, y lo resolveremos con esa tecnología que aparezca, ¿no? Buenísimo, buenísimo. No sé, May Te Roberto, completar un poco sus estrategias de adopción. Para nosotros, la cosa fue, nosotros somos una empresa de servicios profesionales, así que sobre todo cuando surgió la generativa, era muy claro que había mucho para hacer ahí, desde el punto de vista de productividad, creatividad, agregado de valor. Entonces, lo que dijimos es, acá hay que empezar a construir cosas en distintas dimensiones que nos ayuden en un objetivo, lograr velocidad sostenible en el tiempo. Y sostenible no solo en el tiempo, sino sostenible desde el punto de vista de la construcción de confianza, tanto en los usuarios internos como en los clientes. Entonces, básicamente trabajamos en 3 principios. Uno que tiene que ver con la persona en el centro, eso tiene que ver con desde cosas que lo involucran en lo que es capacitación, tanto teórica como uso responsable, como el tema de cómo desafiar las respuestas que obtenés o el tipo de interacción. La segunda tiene que ver con habilitado con la tecnología, y ahí lo que hicimos fue no solo el dar acceso a un montón de modelos. Hoy Price es el cliente más importante de OpenAI en el mundo, tenemos cerca de 270.000 licencias de ellos, pero fundamentalmente el tema, y alineado con cosas que comentaba Fer también, construir una plataforma que te permita consumir servicios que sean repetibles para que esa velocidad desde el punto de vista técnico también se dé. O sea, hoy la tecnología te da posibilidades superiores a la de la velocidad de adaptación que tienen las organizaciones. Entonces nosotros lo que dijimos es, asegurémonos que la tecnología no sea un punto de limitación y asegurémonos que internamente adoptamos adecuadamente. Entonces, la primera cosa es centrado en la persona, la segunda es empoderado por tecnología, y esto es no solo los modelos, sino un framework que te permite usar servicios desde cualquier front, y ahora en algún rato seguramente expando sobre esto. Y la última tiene que ver con un esquema de gobernanza muy clarito, que le explique a los usuarios y a los clientes cómo implementamos a nivel organización, a nivel proceso, a nivel individual, las salvaguardas para que la respuesta probabilística de un sistema de inteligencia artificial se transforme en un resultado, en un proceso del nivel de calidad que necesitamos. O sea que esas son las 3 cosas que nosotros hicimos como nuestros 3 principios, si se quiere, de uso y adopción. Buenísimo, buenísimo. Y a nivel métricas, ahí buscan, digamos, un poco lo que decía Fer, con mismo volumen de equipo, poder llegar a más clientes, prestar mejor calidad de servicio. Tenés en todo lo que sea Citizen-led, o sea, lo que es generación de soluciones desde los usuarios, medís adopción en cuanto al ancho, digamos, cantidad de usuarios que tenés, y en cuanto a profundidad. La profundidad la medís con cuestiones con token por individuo, con la cantidad de asistentes creados, vas identificando quiénes son los principales promotores y los exponés. O sea, hay una serie de métricas, si se quiere, que en ancho y en profundidad te miden adopción. Y después en soluciones específicas, cosas que tengan que ver con productividad, horas que te lleva esto, calidad de la documentación, que hay agentes que nos ayudan a hacer el proceso de evaluación de empresas cuando haces M&A.
ahí lo que buscas es no solo la productividad, sino el impacto que generas con los documentos. Entonces, hay como métricas generales para todo y métricas específicas de acuerdo al tipo de intervención que querés lograr. Pero en general, productividad, como menciona Fer, es una de las que se ven across. Buenísimo. Buenísimo. Y May, a nivel Ualá, ¿no? O sea, esto es un primer pensamiento que tengo, una compañía que nace culturalmente muy afín al cambio, a la innovación. Quizás la adopción de nuevas tecnologías surge más natural, ¿no? que en otras organizaciones. ¿Cómo lo están viviendo? ¿Qué cosas están funcionando? ¿Cuáles son los desafíos? Sí, justo pensaba eso, Fede, ¿no? Creo que por ahí los desafíos o lo que nosotros medimos es un poco diferente de lo que pensaban o de lo que planteaban Fer y Roberto, en el sentido de que Ualá, al haber nacido como una compañía tecnológica, si vos lo pensás, gran parte del staff de Ualá, incluso más allá de no ser de equipos de desarrollo, digo, son personas que se han sumado a la compañía porque parte de esto de desarrollar o resolver partes de los problemas de la industria financiera a través de tecnología es algo que los convoca, que les gusta, que los divierte, que los entusiasma. Hay una adopción muy natural de los equipos, ¿no? Digo, y pasa mucho, si lo hablas con nuestro CISO, con nuestro Chief de Seguridad, dice, mi desafío es todo el tiempo, tengo equipos que me van pidiendo, che, ¿cuándo tenemos N8N? ¿Cuándo tenemos esto? ¿Cuándo tenemos licencia para los otros? Y el trabajo de los equipos de seguridad, de obviamente poder entender, poder homologar, porque al final del día somos un banco, tenemos una LIC y estamos gestionando dinero a nuestros clientes, entonces cumplir estándares de seguridad para nosotros es súper importante. Entonces, el desafío de ellos es cómo hacer catch-up de todos estos pedidos que vienen de los equipos. Entonces, quizás para nosotros el desafío, y por eso las métricas que estamos mirando no hablan tanto de eso, no tienen que ver con la adopción, ¿no? Sino que tienen que ver con, esto es parte ya de nuestro stack, de la misma forma que no sé, nuestros diseñadores usan Figma, los desarrolladores usan determinadas tecnologías para implementar las aplicaciones, implementar el core banking. También tenemos esto que es parte de nuestro stack. Y quizás entonces nosotros no estamos viendo tanto la adopción, sino estamos viendo qué tanto mejor es el outcome al que llegamos, ¿no? Digo, estamos siendo más rápidos, mejores, más eficientes. Nuestro costo, por ejemplo, yendo a Customer Support, nuestro costo de atender a un cliente está siendo más bajo y eso nos permite llegar a más clientes y llegar más rápido con la atención y democratizar algo que es tan simple y tan obvio como la atención al cliente y hacer que sea mejor y más eficiente. ¿Qué otros problemas que antes no podíamos resolver ahora podemos resolver con estas tecnologías? Yo creo que hay algo que es una realidad y creo que Dani hace un momento lo mencionaba, es el costo de producir una prueba de concepto es más bajo que nunca, ¿no? Y eso hace que incluso nosotros estamos fogoneando a nuestros equipos para que los equipos de experiencia de usuario, en vez de venir con un diseño en Figma, vengan con una prueba de concepto que quizás armaron en Vercel y que nos permite mostrarle a un equipo de negocio, ¿sí?, cómo se va a ver tal funcionalidad, tal producto de una manera como mucho más inmersiva y mucho más realista. Entonces, están sucediendo como muchos experimentos, se están incubando muchas pruebas de concepto al mismo tiempo. Mi mirada sobre estas cosas es que estamos, yo creo que al 1% de lo que va a ser AI, probablemente menos del 1%, y como toda tecnología, como toda cuestión emergente, hay como un proceso un poco de caos, que en definitiva es lo que fogonea el avance. Desarmamos una prueba de concepto hoy, como decía, ayer funcionaba, hoy cambió, no sé, Anthropic lanzó un modelo nuevo, ahora ya no funciona, bueno, ¿cómo hacemos para que funcione? O a veces nos embarcamos desarrollando cosas y hay algo en el contexto que cambia y hace que ya no sean tan útiles y las matamos, y tener esa agilidad de todo el tiempo estar desarrollando pruebas de concepto y hacer que las más fuertes, que las que generan más valor para el cliente sobrevivan. Ese es un poco el ejercicio en el que estamos hoy. Y hoy lo que estamos midiendo y las métricas que estamos mirando van alrededor de eso, pero mucho más enfocadas en cuál es el outcome, cuál es el valor adicional que podemos llevar a nuestros clientes a partir del uso de esta tecnología, no tanto en estar mirando la adopción o la satisfacción de los equipos usando estas tecnologías, porque son un poco ellos los que lo están trayendo también, entonces esa parte como que ya está dada en algún punto. Buenísimo. Ahí mencionaron los tres un concepto y quizás entender qué estrategias están usando para lidiar con esto. Yo me quedé con un concepto como de el caos organizado, ¿no? Esto de, bueno, muchos equipos distintos haciendo agentes y quizás un equipo de customer de Colombia está haciendo algo muy parecido a lo que está haciendo el equipo de customer de México
y entre sí no se están hablando. O sea, estoy hablando en el aire, me imagino que son cosas que pasan en organizaciones tan grandes como las que manejan ustedes. ¿Cómo lidiar, ¿no?, con ese caos organizado y que no se termine volviendo después un montón de pequeñas, digamos, voy a llamar un pequeño Frankenstein con un montón de cosas similares ocurriendo en lugares, regiones distintas, equipos distintos, y el costo que después eso puede generar a nivel organización, decir, bueno, probamos todo esto, ahora lo vamos a centralizar y van a ser estas 3 las que sobrevivan, ¿no? O sea, ¿cómo están tratando de gestionar tanta libertad para los colaboradores? Y ahí, Fede, a ver, coincido con todo lo que decía May del caos y la forma de trabajo, etcétera, y más allá de tamaños de empresas o lo que sea, a todos nos pasa lo mismo, ¿no? Y está el tema de la seguridad y cuidar los datos del cliente, etcétera. ¿Cómo lo gobernamos? A ver, arranqué antes contándote que estábamos en un caos, que teníamos 1.200 POCs alrededor del mundo y que probablemente había un montón repetidas. Le metimos cierta governance, existe un rol que se llama CDAIO a nivel global que trata de consolidar todo esto, que es un Chief Data Artificial Intelligence Officer, que ese rol es importante, está a nivel de negocio, en nuestro caso reporta a Ana Botín, y fíjate lo importante que es el rol en cuanto al mandato que tiene de que esto suceda no solo en las áreas de tecnología, sino en las áreas de negocio y que todo esté como mezclado y fluido ahí. Y sí, y es lo que decís vos, ahora estamos como en los 4 focos que dijimos, hemos ya mapeado todas las iniciativas que teníamos globales, las hemos unificado y estamos en este concepto de la reutilización de la tecnología en los diferentes países. Entonces, no sé, por ahí el proceso de Power of Attorney, de lectura de balances, lo que sea, que lo hacemos con inteligencia artificial. Antes teníamos la tendencia a hacerlo diferente en México y Argentina, hoy ya estamos tratando de unificar la tecnología y replicándola en los otros países. Si querés, estamos en un concepto de, antes de tomar cualquier empleado, pensar si la IA lo podría resolver, antes de hacer un nuevo proceso, ver cómo lo diseñamos con IA conceptualmente, y eso te interpela a pensar y hacerlo diferente, pero sí a la pregunta que vos decías, es con cierto gobierno de no siendo ágiles, antes de arrancar con algo nuevo en un país, ver dónde lo tenemos construido y cómo podemos unificar esas tecnologías. Entonces, por ahí, no sé, tenemos 2 o 3 tecnologías homologadas y certificadas para todo lo que es procesos end-to-end. Tenemos tecnologías que son muy conocidas en el mercado y por ahí tenemos tecnologías, si quieren googleenlo, es una empresa que se llama Maisa, que es una empresa que hacía eso en España y que Santander decidió comprarla. Entonces, y le hemos invertido un 30% de la compañía. Entonces estamos tratando de que nuestros procesos digitales crezcan en nuestros flujos a través de Maisa. Y por ahí seguimos usando otras herramientas de mercado. Así que la idea sí es gobernar para que no sea caótico y para que no se torne totalmente improductivo el costo, ¿no? Solo Sí. para agregar... Uy, perdón, nos pisamos. Dale, May, por favor. Solo para agregar a eso, a mí me gustan en estos momentos como ir viendo como la película, ¿no? Son como snapshots a lo largo del tiempo y lo que sí estamos viendo es que estamos en una película mucho más acelerada que las películas anteriores que vimos. Eso es una realidad y por eso decía, tiene como cierto caos en el que hay que poner un poco de orden, pero que hay que dejar algo de ese nivel de caos para propulsar hacia adelante. Yo creo que en Ualá y seguramente en muchas compañías, cuando arrancó todo esto, nosotros teníamos un equipo que era especialista en AI, ¿no? Entonces ese equipo empezaba a buscar casos de uso y empezaba a recrearlos o volverlos más efectivos, más eficientes, volver al equipo más productivo a través del uso de AI. Lo que pasó, que creo que pasó en todas las compañías, es ese equipo empezó a hacer cuello de botella, ¿no? Y se empezaron a encolar un montón de cosas. Y al mismo tiempo, cuando se empiezan a encolar, si tenés equipos muy motivados y muy entusiasmados con el desafío que tienen por delante, que dicen, bueno, no me voy a poner a esperar al equipo de AI que pueda resolver mi caso de uso, agarro y lo resuelvo yo por mi lado, ¿no? Y entonces empezás a moverte hacia el otro extremo, que era el que describías vos, Fede.
nivel de superposición de cosas brutal. Entonces tratamos de decir, bueno, ok, tenemos que empezar a ordenar un poco esto, pero sí, una de las prerrogativas era, los equipos tienen que tener autonomía para poder explorar, entender e implementar esto. Gran parte del éxito, yo creo, de la etapa que viene, de los años que vienen, tiene que ver con que los equipos lo incorporen de la misma forma que incorporan otras herramientas y otras partes del stack, de una manera como muy natural. Ahora es parte del set de herramientas. Antes tenía una caja de herramientas que le faltaba esta, ahora tengo esta caja de herramientas con esta nueva herramienta que apareció y que va evolucionando y que todos los días se va transformando, y cada día abro la caja de herramientas y esa herramienta puede resolver algo que antes no podía, y a veces también hay cosas que antes resolvía muy bien, que se empieza a trabar un poco. Pero empezamos a hablar de esto, ¿no? De, bueno, tenemos que crear una cultura de AI, ¿no? Un equipo de AI. Y creo que ahí es muy importante también el enseñar con el ejemplo. Me pasa todos los días, o no todos los días, pero todas las semanas, o toda oportunidad que tengo, les muestro incluso a mis equipos cosas que yo estoy experimentando. Les pregunto, che, apareció esto, ¿alguien lo está usando? ¿Alguien lo está probando? ¿Qué experiencia tienen para contar? Entonces, que empiece a ser parte de esa conversación del día a día es lo que hace también que entre los equipos empiecen a compartir yo estoy probando esto, lo estoy probando de esta manera, yo estoy haciendo algo muy parecido, y se empiezan a mergear. Y obviamente después hay sí un equipo un poco más centralizado, que es el que está mirando, hay 3 equipos resolviendo cosas que son diferentes casos de uso, pero tengo este pedacito del problema o este pedacito de la solución, mejor dicho, que sí puede ser reutilizable. Entonces empezás a plataformizar aquellas cosas que pueden ser reusadas por otros equipos. Lo que sí creo en lo personal, y esto es una opinión muy personal, creo que muchas veces el error que cometemos cuando aparecen este tipo de tecnologías es tratar de plataformizar algo que todavía está en un estado de evolución muy emergente, ¿no? Entonces empezás a plataformizar, pero todavía ni siquiera estás seguro de qué forma termina tomando esto. Y yo insisto, creo que estamos al 1%. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos cuando elegimos qué es lo que plataformizamos, qué es lo que disponibilizamos para todos, porque al final del día es uso de tiempo, probablemente uso de la gente también con mayor experiencia que tenés dentro de la organización en este tipo de tecnologías. Entonces tenés que estar muy seguro que el mejor uso del tiempo de esas personas es en generar estas plataformas y no en estar experimentando. Entonces yo creo que es un 80-20, ¿no? Todo el tiempo tenés que tratar de poner un pie de los dos lados, de estar experimentando en cosas nuevas para terminar de entender cómo van funcionando también los modelos nuevos que van apareciendo, las herramientas nuevas que van apareciendo, y ese 20% de decir, ok, paramos un poco la pelota, nos fijamos qué es lo común, lo plataformizamos y hacemos que los equipos sean mucho más eficientes y más productivos en el desarrollo de tecnología y de productos a partir de AI. Te agrego, en nuestro caso, también tomando algunas de las cosas que dijeron Fer y Mai, separamos un poco en dos. O sea, si bien hay un governance integrado y todos los colaboradores tienen acceso a la parte conversacional de la plataforma, le damos mucha autonomía, pero también accountability para lo que ellos puedan desarrollar en la forma de asistentes, prompts. O sea, cada colaborador tiene libertades para crear cosas en un marco muy seguro. O sea, lo que le das tiene un montón de cosas de seguridad desde el punto de vista de datos, información, confidencialidad, etcétera, etcétera. Y ahí los dejas jugar y los dejas crear, y lo que buscas es, en definitiva, promover los mejores ejemplos para después hacerlo replicable. Otro esquema de gobierno, y eso, digamos, le llamamos citizen-led, porque es todo ciudadano, digamos, todo colaborador puede crear cosas. Es distinto cuando vos decís, yo quiero invertir en soluciones más profundas, y ahí lo que tenemos es un esquema donde tenemos factories de IA en todo el mundo, y lo que tenés es un esquema centralizado de priorización y sobre todo de publicación de activos para evitar duplicaciones. O sea, el objetivo de eso es generar intervenciones más profundas que te automaticen por ahí o te transformen procesos o que te cambien la forma de hacer determinados procedimientos, y ahí sí tenés un foco un poco más concreto en tenés que usar estos elementos de la plataforma. Si vos pensás hacer esto, mirá que por ahí en Alemania ya está hecho esto, o este activo ya está, tomá, implementa. Entonces, la forma en la que hacemos esas dos cosas es un enfoque citizen-led más libre, pero con mucho accountability, otro enfoque de construcción que está guiado por un proceso de priorización y evitar la duplicación de las factories.
Buenísimo. Eso, Roberto, es un desarrollo que hicieron propio, es una herramienta que contrataron, digamos, esta plataforma ver. La plataforma la hicimos nosotros con componentes como los distintos modelos. Tenés ahí, nosotros tenemos alianzas con Amazon, con Google, con Microsoft y con OpenAI para lo que tiene que ver con los modelos. Entonces hay componentes de todas ellas en esa plataforma y después hay componentes desarrollados por nosotros para armar workflows de agentes. O sea, como que la tarea la encaramos con el Citizen LED y algunos desarrollos específicos, pero el tema de la transformación del proceso es siempre con workflows agénticos y eso cae en la responsabilidad de las factories. Buenísimo, buenísimo. Ahora me voy a la perspectiva más del colaborador, ¿no? Viendo un poco las preguntas que están surgiendo. Hablamos mucho de los desafíos de la empresa, cómo lo estamos encarando, cuál es la lógica de governance, pero ¿qué esperan de sus equipos y de los perfiles en sus equipos en esta nueva era, ¿no? O sea, ¿cómo están pensando el perfil de un colaborador de Price, de Santander, de Ualá? Y básicamente cómo lo están ayudando internamente a que vaya hacia ahí, ¿no? Más desde el lado, si quieren, relacionar a gente en términos de educación, por ejemplo, o adopción de herramientas. ¿Cómo piensa el colaborador y cómo lo están acompañando para que se convierta en ese colaborador que esperan? Mira, Fede, ahí yo veo dos cosas y por ahí tiene que ver con lo que decían May y Roberto antes de democratizar y plataformizar, y todo tiene que ver con todo, ¿no? Yo creo que en esto de la democratización y del colaborador y lo que vos decís, nosotros tenemos como la obligación como compañías para seguir evolucionando nuestras compañías, que los colaboradores se vayan formando. Por suerte, lo piden, ¿entendés? Porque también pasa eso, culturalmente un poco lo que se llama, y hay equipos que vienen todo el tiempo y te piden, y ese es el gran problema o el buen problema a tener. Yo lo que creo es que, de vuelta, esto es totalmente descentralizado, es across de toda la compañía, no es algo de IT. Esto que decía May también pasó en Santander, de un COE, de IA, que después te convertís en cuello de botella y no podés escalar, etcétera, etcétera. Entonces, a tu punto, que es la pregunta concreta del colaborador, la respuesta es: nosotros estamos, y lo estamos haciendo justamente esta semana, identificando cuáles son los roles críticos adentro de cada una de las áreas. Hay áreas que naturalmente ya los tienen, o sea, una cosa, si vos vas a un área de riesgos de un banco, seguramente el CRO ya busca, ya tiene gente de datos, gente, o sea, que quiere hacer eso, y por ahí, con todo el respeto del mundo, si vas al área contable o legales, tienen menos ese tipo de perfiles. ¿Qué tiene que suceder? Para mí tenés que tener mínimo el 25% de la compañía con estos skills de Business Translator, de Data Science, de IA Adoption, ponele el nombre que quieras. Y lo que te empieza a pasar es que hay gente que solo lo pide y hay gente que no. Y a toda la organización tenés que llevarla a eso. A mí, por el rol, me toca estar desde en una sucursal física o en cosas recontra digitales. Y es muy gracioso y está buenísimo ir a una sucursal física y que por ahí en esa sucursal los empleados te demanden que le pongas inteligencia artificial. Por ahí no tienen claro bien para qué, por qué, etcétera. Pero también vas probando, le vas poniendo, le pones una licencia de ChatGPT y empieza a gente a hacer cosas muy poderosas. Entonces, para responderte corto, es identificar los roles, ponerle las herramientas en la mano y encontrar el punto medio entre lo que nosotros le podemos poner como organización y lo que la gente solita está pidiendo. Pero de verdad necesitamos tener compañías donde la gente respire eso. Y hay algo que el otro día me tocó estar, viste que nosotros atendemos todo tipo de clientes, ¿no? Somos un banco de retail and commercial, pero tenemos corporate investment banking, que son clientes gigantes del tamaño del nuestro, y atendemos mucho megras, compañías medianas y grandes. Entonces, me tocó estar en Mendoza con todas nuestras megras, todos nuestros clientes megras. Y muchos CEOs de empresas medianas me decían, bueno, Fer, pero ¿cómo hago para hacer lo que Santander hace, que es un monstruo
de 200.000 empleados que gana 15 billion por año, 175 millones de clientes. Y lo que yo les decía es que estas tecnologías aplican a todas las empresas. A una empresa mediana, chiquita, que trabaja en el campo argentino, también le podés poner inteligencia artificial, también le podés sofisticar los procesos, también le podés atender mejor a sus clientes. Y para mí eso también, que tiene que ver con lo que Roberto decía al principio de la charla, esta de la democratización es tecnología que empieza a estar disponible para cualquier tipo de compañía. O sea, seguramente una empresa como la de Roberto puede pensar como Pricewaterhouse enorme, pero también una empresa de servicios chiquita de Argentina tiene que ir y proponer hacer coding en sus clientes con inteligencia artificial. Porque el día de mañana el Staff Augmentation no lo van a tener como servicio en sí mismo, ¿entendés? Entonces, yo creo, para redondear, sí, hay mucho de educar a los colaboradores, te lo piden por suerte, y nosotros tenemos el mandato de tener que poner eso a disposición de las personas para mejorar los productos y servicios que le damos a nuestros clientes. Yo te complemento eso reforzando lo de educación, profundizando en educación práctica, o sea, ejercitemos, metamos mano y ejercitemos. Darle un marco para experimentar seguro, que él pueda jugar, saber que puede subir información y que esa información no se va a filtrar y no va a servir para entrenar un modelo. Y la otra es responsabilidad, en el sentido de saber que él con la respuesta de un chat, saber qué tiene que hacer, cómo desafiar esa recomendación, cómo buscar fuentes, en definitiva, el entrenar e incorporar la idea de que en definitiva es una combinación entre tecnología y persona la que genera los mejores resultados. No delegar toda la tecnología, que es una tendencia inicial bastante frecuente. Entonces, la idea es formar gente que sepa colaborar con tecnología para hacer cosas. Buenísimo, buenísimo. Eso lo ato a lo que nos pasó a nosotros, ¿no? Empezamos a acompañar empresas hace 1 año y medio justamente en esto de la adopción de AI, y el primer approach fue un programa, ¿no? Bueno, Fundamentals de Inteligencia Artificial, Prompting. Y en la medida que íbamos hablando con los colaboradores y pasaba el tiempo, nos damos cuenta que ese programa en solo no alcanzaba, porque después el colaborador se enfrentaba al LLM que le había dado la organización y no sabía por dónde empezar. Bueno, ahí fue donde lanzamos tools que guían en ese paso a paso, porque justamente nos encontramos con esto que decías, Roberto. O sea, no solo darle la teoría, darle los cursos, darle una masterclass o espacios como este, sino también acompañarlos con herramientas y práctica que los pueda guiar en el paso a paso de un caso de uso puntual, ¿no? ¿Hay algo ustedes, Mike, que estén haciendo distinto a esto? No, pensaba, creo que la pregunta iba bien a qué esperamos de las personas de los equipos, ¿no? Creo que no algo demasiado diferente de lo que esperamos siempre, pero sí creo que ahora se pone más a prueba que nunca. Siempre que me hacen la pregunta de qué busco en una persona para mi equipo, siempre hablo de la curiosidad. Para mí el entrenamiento es clave, pero el entrenamiento y eso tiene que ser puesto a disposición a partir de la organización, pero si no hay una mirada curiosa del otro lado, el entrenamiento queda en nada. ¿Cuántos de nosotros hemos ido y tenido un entrenamiento corporativo o personal? Hasta una clase de la facultad, que recuerden, en donde quizás el contenido era bárbaro, pero que generaba cero entusiasmo, cero curiosidad. Creo que hoy las personas, todos y me incluyo, necesitamos afrontar esto con una curiosidad infinita, porque es algo que muta todos los días, que cambia todos los días, que aparecen cosas nuevas todos los días. O sea, ayer OpenAI lanzó su web browser e invito a todos que se lo descarguen y empiecen a probar la locura que es, y recién está arrancando. Entonces creo que esta mirada muy curiosa de lo que está pasando, como decía Roberto, muy activa, en el sentido de que esa curiosidad no tiene que ser solo intelectual. No es que me tengo que sentar a ver un curso, tengo que darme vuelta y estar accionando y testeando y probando. Muy crítica respecto de lo que voy viendo, ¿no? Roberto hablaba y yo decía, esta diferencia entre poner a
a la tecnología, en este caso AI, en el asiento del piloto o del copiloto. Todavía nosotros estamos en el asiento del piloto y la AI es un gran copiloto, que no solo se va a mate, o que ahora nos ayuda a ser mucho mejores pilotos, pero que seguimos armando. Y la mirada crítica y el ida y vuelta sigue siendo súper clave. Y esa curiosidad no tiene que venir solo de, obviamente, por donde arranca, que son los equipos de tecnología, de producto, equipos que venían haciendo machine learning o data science, sino en toda la organización. Cada vez que tengo la oportunidad, repito, por ejemplo, Cloud Code, a pesar de que tenga code en la palabra, si lo testean y lo prueban, es una de las herramientas más poderosas para personas que no codean que van a encontrar. Ahora, la segunda habilidad que viene en juego y me parece muy importante para combinar con esa curiosidad es la resiliencia al error, a la falla, al problema. ¿Por qué? Cloud Code tiene una interfaz que es una interfaz de terminal de comandos, es una interfaz de solo texto. Entonces, como que a veces nos engaña y nos hace creer que es solo para desarrolladores, cuando en realidad si miran van a encontrar en YouTube cantidades de videos de personas que no tienen nada que ver con el mundo del código, usando Cloud Code para casos de uso espectaculares y hasta muy personales, digo, de resumirte los newsletters que tenés dentro de tu inbox, hasta ordenarte la agenda, hasta un montón de cosas que son muy diarias, pero que nos quitan mucho tiempo. Y gran parte de lo que para mí viene a traer esta tecnología es sacarnos muchas cosas del plato que son repetitivas, que quizás no aportan tanto valor, y eso va desde las compañías hasta cómo sirven a sus clientes y a sus usuarios, y hasta nosotros como individuos en cómo organizamos nuestro día, nuestra energía y nuestro tiempo. Así que te diría eso, es curiosidad, mucha resiliencia y manos a la obra. Buenísimo. Quiero pasar un segundo a algo que tiene que ver con los desafíos, ¿no? O sea, hablamos de toda la parte positiva y la productividad que nos viene a traer la AI y cómo lo están cada uno de ustedes implementando en sus organizaciones. Pero el otro día hablaba con el founder de una compañía fintech ya bastante consolidada y le preguntaba, ¿cuál es el desafío que tenés? Y dijo, y que los bancos ahora empiecen a hacer internamente lo que yo les vendo, por ejemplo, porque bajaron la barrera de entrada, porque pueden tener mayor productividad, pueden empezar a hacer esas POC y que crezcan. Entonces, digo, creo que teniendo tantos perfiles distintos en los roles en la industria, Volá, Santander, Price, ¿cómo ven ustedes los desafíos que trae la AI para sus negocios, ¿no? Mirá, desafíos, o sea, por todas las cosas que venimos hablando, si querés como concepto en sí, ninguno, o hacking a nuestro negocio, seguro que no. Ahora, diciendo, bueno, ¿cuáles son los challenges de llevarlo a cabo? Y esto me encanta también lo que decía May del 1% y todo lo que nos falta. Bueno, por un lado, Fede, es entender bien qué cosas todavía no sabemos y no entendemos. Me parece que Roberto lo decía muy claro, hay algo que tiene que ver con la seguridad, cuidar los datos. May decía, somos un banco, y de verdad lo sos y tenés que cuidar. Nosotros hemos tardado un poco más de lo que hubiésemos querido hasta que hicimos nuestro acuerdo con OpenAI y nuestro propio Tenant, etcétera, etcétera, porque eso también es un desafío. Creo que el otro desafío que hablamos tiene que ver con las personas, esto de cómo le das, pero hay cierta gobernabilidad y no rompes la agilidad y que esta adopción suceda, porque no va a suceder desde COEs de datos a AI solamente. Entonces, me parece que es un desafío de los lindos, es incorporar esto adentro de la organización, porque no hay cosas, digamos, malas por venir. O sea, ¿quién no va a querer en roles como los nuestros mejor productividad, mejor eficiencia, mejor valor para el cliente, etcétera, etcétera? Nosotros, que ahora es público, lo cuento, lo presentamos el otro día, empezamos a analizar con unas herramientas que hicimos en conjunto Santander con AWS, entender el speech to text en nuestros contact centers. Bueno, hay un 40% de mejora en cómo lo entendíamos respecto del pasado. Eso es una mejor atención para el cliente, un mejor NPS, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, volviendo al tema de desafíos, está el desafío de también cambiar la cultura, de mostrar adentro de la organización que, che, te vinieron a traer algo diferente, que lo hacías extremadamente bien, y ahora sucede que tenés una nueva herramienta que te permite hacerlo aún mejor.
está el doble desafío, ¿no? De golpe vos traes el análisis de speech to text, te agarra el head del contact center y te dice, pero si yo vengo trabajando súper bien y me premiabas por esto, mirá todo lo nuevo que podés hacer. Y eso puede ser o una amenaza para el trabajo actual de las personas o algo recontrapoderoso para mejorar el servicio que das. Entonces, ese es el gran desafío, ¿viste? De poner la herramienta, mejorar la solución, que la gente la abrace, que culturalmente quiera. Y me parece que, yendo a tu pregunta inicial, son todos desafíos lindos. Desafíos al fin, pero es algo que, bueno, que para mí, viste, como dicen los españoles, enhorabuena que viene, que sucede y vamos viendo, encontrando. O sea, me voy a quedar, te voy a robarme ahí el 1%, lo voy a repetir muchas veces. Pero sí, nos falta mucho recorrer. Bueno, es un desafío lindo. El otro día leía un paper de Standard que hablaba que las S&P 500 les cuesta un montón demostrar todo lo que están invirtiendo en inteligencia artificial. Es un paper que salió hace poquito, que no me acuerdo si de McKinsey o de BCG. Ahora, ¿implica no recorrer ese camino? Seguro que no, y tenga que ver con el 1% que dice May. Entonces, viste, no sé, es un desafío para mí, Fede, de los lindos para tener. O sea, ¿te preocupa? Nada. O sea, es recorrerlo. Sí. Si vos pensás en desafío competitivo, por ejemplo, para empresas como la nuestra, y entiendo que ese era el sentido también, yo veo que todas las industrias se encuentran con fruto de la inteligencia artificial medio un sacudón de la discusión de dónde termina la industria y cómo debería cambiar para en definitiva responder la pregunta de cómo genero valor y soy capaz de capturar la mayor parte del valor que genero, ¿no? Porque no es generar valor para otro. En nuestro caso particular tiene mucho que ver, no tanto con la productividad, sino cómo le agregás valor al cliente cuando el cliente empieza a tener desafíos distintos. Y te lo planteo en dos ejes. Uno es cómo ayudamos a los clientes a identificar las oportunidades que hay en su negocio derivadas de la inteligencia artificial, productividad, engagement con clientes, eventualmente modelo de negocio. Tenemos un área que tiene que ver con cómo tu estrategia de negocio se ve afectada si metes cosas de IA, monetización de datos para dar un ejemplo. Y el segundo eje es adaptarnos en nuestra oferta a los riesgos que ahora surgen en las empresas por la existencia de IA. Desde riesgos técnicos, muchas de nuestras conversaciones son con boards, por ejemplo, con consejos directivos, para entender riesgos a la sustentabilidad del negocio, si no adoptas IA o si no lo adoptas correctamente, cuando hoy es tan fácil para tu competencia adoptar IA. Entonces, en definitiva, nos desafía mucho a que nuestro set de offerings y la propuesta de valor a los clientes los ayude a ellos a abordar el tema de las oportunidades y a tener tranquilidad respecto a los riesgos y cómo transmitir confianza en el mercado y a sus accionistas. Espectacular. Buenísimo, Roberto. May, desde Voilà. Muy alineado con lo que decía Fer, creo que uno de los desafíos más grandes que tenemos hoy en Voilà y en todas las compañías en general, es un desafío, si quieren, incluso más de mindset, es hoy tenemos la oportunidad de volver al pizarrón y identificar esos problemas que hasta ayer no podíamos resolver y cómo los podemos resolver hoy. Creo que es el ejercicio más difícil. Obviamente todos nos incluimos y el mundo, ¿no? Primero buscó implementar AI en soluciones ya existentes para volverlas más eficientes, para volvernos más productivos, y hay muchísimo valor todavía por construir ahí, y obviamente van a seguir habiendo y existiendo proyectos y empresas enteras que se dediquen a esto. Yo creo que lo más interesante arranca en esa segunda derivada, que es cuando decís cuáles eran los problemas que antes no podía resolver y que ahora sí puedo. Siempre uso el mismo ejemplo porque me parece muy emblemático e incluso lo usaba cuando compartía en mis redes sobre esta charla y decía el caso de Uber, ¿no? Digo, Uber nace por la convergencia de varios factores o varias disrupciones tecnológicas que tienen que ver desde que todos empezamos a tener un teléfono móvil, que ese teléfono móvil empieza a tener un GPS, que los pagos digitales empiezan a evolucionar y a ser cada vez más real time,
y más confiables, y la convergencia de todo eso hizo que la movilidad en las grandes ciudades, la experiencia de moverse en las grandes ciudades, cambiara de una manera disruptiva, ¿no? Y creo que todavía nos falta ver, y creo que es la etapa que viene, y a mi criterio va a ser la más divertida para todos nosotros, por eso coincido con Fernando, no me asusta, me entusiasma mucho. Viene esa etapa en donde vamos a volver al pizarrón y vamos a decir, sí, ¿cuáles son esos problemas tipo Uber que tengo que pensar diagonalmente? Que antes lo abandonamos porque no podíamos, porque era muy caro, porque era imposible, y ahora no es nada de eso, y los vuelvo a sacar del cajón y los vuelvo a poner en discusión para el equipo y vuelvo a intentarlo. Así que creo que el desafío en este caso es más de mindset, de tiempo y de foco, obviamente, también, ¿no? Buenísima. Excelente. Sí, Fede, déjame agregarte algo que lo venía pensando escuchándonos a los 4. El único desafío complejo que sí yo veo es no hacer. ¿Qué te quiero decir con esto? Si el cliente adopta per se y si tu competidor hace y vos no haces, seguramente el gap en la atención va a ser enorme. Entonces, seguramente hay un montón que no sabemos, pero no te podés dar el lujo de no hacer. El otro día un cliente nuestro grande me decía, bueno, yo estoy lejos de eso porque mi mundo es más físico. Y le digo, bueno, pero vos sabés qué está haciendo tu competidor. Pasaron 2 semanas. A las 2 semanas me llamó y me dijo, ¿sabés qué? Tenías razón. Empezamos a mirar lo que está haciendo nuestro competidor. Un negocio completamente físico, de contenedores. ¿Entendés? Y empezaron a ver que la competencia estaba haciendo alguna cosa con inteligencia artificial y digital para darle a sus clientes. Entonces, el desafío grande para mí es no hacer. ¿Entendés? Está buenísimo, me das pie a la última pregunta, bueno, nos queda 3 minutos y quizás un cierre de 1 minuto a cada uno, es a todas esas, digamos, pymes, colaboradores, ¿no? Que están diciendo, bueno, necesito dar ese primer paso para no quedarme atrás de esta ola. ¿Cuál es ese tip? Vos digas, bueno, yo empezaría por acá. Este ejemplo que da Fer, ¿qué le dirías cuando la siguiente pregunta, imagino, es ¿por dónde arranco, no? Entonces, desde su experiencia, alguien que hoy no está adoptando AI como lo están haciendo ustedes, ¿por dónde empezar? ¿Qué le recomendaría? Déjame, empiezo esta si quieren. Yo creo que lo importante, más que el acceso a la tecnología, claramente la tenés que dar, es sentido de negocio. O sea, que quien sea top management o el colaborador, tienen que entender el por qué y cómo usarla. En el sentido, ¿qué se espera de mí en el uso de la inteligencia artificial y qué tengo yo acá para jugar? O sea, las barreras más importantes de adopción hoy tienen que ver con falta de claridad del top management, no entendimiento de las personas de cuál es y será su rol, y la otra, la expectativa de que la respuesta sea perfecta y se desentienda de mí. Yo lo que haría es tecnología más una claridad en el sentido de qué quiero lograr y qué rol cumplen las personas en eso. Buenísimo. Sí, y solo para sumar a lo que decía Roberto, en ese en qué quiero lograr, en qué me enfoco, para mí la pregunta es sencilla y cualquiera que esté en un equipo de trabajo, en una compañía, trate de identificar cuáles son los problemas que hoy a las empresas en las que están les resulta muy caro resolver. Hay muchos, obviamente el más caro de todos es el servicio al cliente y por eso no es casual que todas hayamos arrancado por ahí. Es muy caro dar un muy buen servicio al cliente y es muy difícil y por eso el servicio al cliente termina siendo tan malo, porque al final del día es una decisión de costos. Entonces, traten de buscar cuáles son esos problemas que hoy en las compañías que están son muy caros, son muy difíciles de resolver y que usar este tipo de tecnología los puede acompañar. Insisto, para mí es muy importante arrancar desde el problema. Las barreras para conocer, entender este tipo de tecnologías son muchísimo más bajas de lo que eran antes. Primero, porque sus interfaces son mucho más amigables o human-friendly de lo que eran antes, pero al mismo tiempo porque tienen embebida el mismo entrenamiento en sí mismas. Digo, prueben no sé, si usan ChatGPT, decirle, quiero aprender todo sobre determinado problema técnico, armame un programa de 5, 10, 15 días para aprender todo de esto y vayamos día a día y lo vamos a ir recorriendo juntos. Hoy las mismas herramientas que usamos para resolver el problema son también las que nos pueden ayudar a entender cómo utilizarlas. Así que mucho de eso, de prueba y error, ¿no? Digo, yo uso varios y por ahí a veces, no sé, voy a armar un prototipo en Vercel, que si no lo probaron,
prueben B0, está buenísimo. Su founder es argentino, es una de las empresas mejor posicionadas hoy en el mundo para hacer prototipos y pruebas de conceptos de aplicaciones. Y por ahí voy a ChatGPT y le digo, che, ayúdame, quiero armar una aplicación de este estilo. Digo, ahora estoy armando una aplicación para dividir los gastos de mi casa con mi marido. Digo, sí, quiero armar una aplicación tipo Splitwise. Ayudarme a armar un prompting para B0, que me arme una aplicación que cumpla esta funcionalidad. Y el mismo ChatGPT me da el prompt con el que después voy a B0 y empiezo a iterar a partir de ahí. Entonces es mucho esto de probar, pero también entender cuál es el problema que hay que resolver y cuál es el problema valioso para resolver en las compañías en las que estamos. Buenísimo. Bueno, Fer, no sé vos tenés un tip, si no cerramos. Yo creo que coincido con todo lo que dijeron Roberto y May, que fue súper amplio. La verdad que te sacaría tiempo agregando cosas que ya dijeron. Buenísimo. Bueno, de vuelta, gracias a los tres por su tiempo, Roberto, Fer y May. La verdad fue un placer y un lujo para mí poder charlar un ratito con ustedes respecto a la adopción de IA y seguramente muchísimos aprendizajes para todos los que nos estuvieron escuchando y todos los que van a seguir escuchando esta charla que la vamos a dejar en el YouTube de Henry. Así que muchísimas gracias a los tres.